Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa. El tema de fondo es en realidad conversar sobre estos acuerdos que se llegaron con los Estados Unidos, en el que vino Kristi Noem. Y bueno, ella mencionaba que va a ser el socio central de Estados Unidos, el Ecuador. Se firma un acuerdo con el presidente Noboa para la lucha contra el crimen organizado, para el intercambio de información. Se trata de un acuerdo que durará 18 meses, que comprende el intercambio de oficiales. Y bueno, esto se enmarcó en una gira que está haciendo la funcionaria Kristi Noem por la región, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre esto, pero antes quería abordar con Mario Pazmiño temas de coyuntura que se están topando y quisiera también reacciones de su parte, Mario. Gracias por acompañarnos. Y bueno, lo que ha pasado recientemente es lo que estamos conversando hace un momento con el doctor Juan Francisco Guerrero, justamente sobre la suspensión de algunos artículos de las leyes del presidente Noboa que fueron aprobados y quizás artículos que eran polémicos, por ejemplo, unos que están dentro de la ley de inteligencia y allí pues la Corte Constitucional decide suspender algunos que tienen que ver con el capítulo que obligaba a las personas naturales y también empresas, incluyendo las telefónicas, a entregar información al gobierno. ¿Cómo ve esta decisión de la Corte Constitucional sin meternos en el tema legal, sino más bien en el tema de inteligencia? Porque recordemos que esta ley de inteligencia fue recientemente aprobada, pero estos artículos, algunos de ellos que, como mencionaba, tienen que ver con ese acápite de entregar información al gobierno, son suspendidos. ¿Cómo lo ve, Mario? Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Con relación a su pregunta, creo que la Corte Constitucional, pues en derecho, está haciendo un análisis de las diferentes demandas de inconstitucionalidad que se vienen presentando. Son cerca de 28 demandas que se presentaron contra las tres leyes y dentro de esas también la ley de inteligencia. Indudablemente que dentro de esta ley habían algunos articulados que tenían ciertas afectaciones a los derechos ciudadanos. El mismo hecho de pedir sin ningún tipo de juicio o ningún tipo de acción legal que se entregue información y esa información no iba a ser utilizada, sino solo se iba a ser almacenada, entonces pues generaba ciertas inconveniencias en las personas, en las instituciones. Habían algunos que decían que no, que esto es algo que se necesita, indudablemente que se necesita, siempre y cuando tenga un trasfondo jurídico, porque si no le estamos dando una patente de corso al director del centro de inteligencia para que haga lo que quiera hacer, y eso no está correcto. Con relación a los gastos reservados, también se ponen ciertas limitaciones y me parece correcto. Con relación también al tema de la creación o entrega de ciertas credenciales hacia los agentes de inteligencia, pues eso es una vulneración tremenda porque el Estado está ordenando que se cometa una ilegalidad con la dirección del registro civil. Entonces, habían algunas cosas que no estaban bien y tenían que ser modificadas, indudablemente. Esto yo ya lo había manifestado cuando recién fue aprobada la ley. Dije que iba a haber ciertas modificaciones y también la Corte Constitucional iba a frenar este tipo de ley y algunos articulados porque no tenían esa consistencia de análisis que debía de haberse hecho desde un análisis. Se aprobó la ley tan rápidamente que pues tiene un sinnúmero de errores y esos errores son los que están siendo presentados al momento ante la opinión pública nacional y también ante el gobierno para decirle, señores, han cometido errores y hay que rectificarlos. Claro, porque muchos de Perdón. esos 17 artículos que son suspendidos de manera provisional son justamente los artículos más polémicos. También nos referimos a esta ley de solidaridad nacional. Hay 4 artículos allí que tienen que ver con las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados y el indulto presidencial diferido que de por sí ya generaba polémica, además del concepto de bienes que son objetivos militares, que también han sido suspendidos por la Corte Constitucional. ¿Cómo ve esta decisión también, Mario?
Y yo creo que en ese aspecto también tiene o tenía que haberse hecho un análisis mucho más profundo para poder llegar a determinar que este tipo de acciones que se están tomando no vayan en contra de ciertas disposiciones constitucionales y existentes. Entonces, si es que existen estos problemas, va a haber inconstitucionalidades y la gente va a protestar directamente, que es lo que justamente está pasando. Y eso es lo que están reclamando, de que no está enmarcado dentro de la ley. Ahora, no es que la Corte Constitucional, salvo el criterio de algunos otros analistas, salvo ese criterio, pues muy respetado, que la Corte Constitucional está actuando en contra del Estado y en contra del Ejecutivo. Lo que está haciendo es, señores, la función de la Corte Constitucional, analizar verdaderamente si esas normativas legales son normativas que van a respaldar directamente a la ciudadanía y no a constituirse en un elemento de presión para la ciudadanía, que no Claro. vulneren sus derechos. No está diciendo que están en contra del combate al crimen organizado. En ningún momento dicen eso. Lo que están diciendo los señores, hicieron mal un trabajo, hicieron mal una concepción de una ley y tienen que rectificar. Ahí no hay ninguna situación que vaya en contra del conflicto armado interno, más bien una ley bien hecha, bien fortalecida, que cumpla todos los mecanismos de seguridad, que cumpla todos los mecanismos legales, pues va a ser una ley que en vez de taponar o en vez de causar ciertos problemas con relación a la aplicación de la misma, pues más bien va a servir para que en este conflicto armado podamos realizar acciones concretas contra el crimen organizado. Muy importante. Ahora lo que cabe también y lo que mencionamos en un inicio cuando conversamos con el doctor Juan Francisco Guerrero es que la Corte, si bien no tiene un plazo definido para decidir ya definitivamente sobre el futuro de estas leyes, tiene que pronunciarse lo más pronto porque si no hay un vacío legal que está y eso sí es importante. Son las 7:57. Conversamos con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, temas importantes relacionados a la seguridad. También a día seguido de la decisión de la Corte, Mario, el presidente envía estas preguntas que serían sometidas a consulta popular, si es que obviamente se da paso a ello. Y una de ellas, que ya se lo había tratado en la Asamblea, tiene que ver justamente con la prohibición con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras. Si es que, digamos, esto va allá a las urnas, porque ya la Asamblea lo trató, lo aprobó, tendríamos que ir en diciembre si es que se dan los tiempos para refrendar esto. ¿Usted cree que va a ayudar de alguna manera a este combate a la delincuencia, al crimen organizado? Sabemos que no hay una intención específica de algún país sobre instalar alguna base, pero digamos es una herramienta que quedaría aprobada. ¿Usted cree que sirva de Ahora, algo? yo creo que el país no tiene ni la tecnología, ni tampoco tiene los recursos económicos, ni la infraestructura para poder hacer frente al crimen organizado como se tiene que hacer frente. Por lo tanto, la cooperación internacional es una alternativa viable y creo que el presidente de la República está haciendo bien en pedir este tipo de cooperación internacional. La colocación de una base militar no es una base militar operativa, eso hay que diferenciar. No son las bases militares operativas que están, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Japón. No, 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 no son bases en donde están soldados para combatir. No es ese tipo de base militar. Son bases de apoyo logístico y a bases tecnológicas. O sea, van a tener ahí radares, van a tener Ah, mayor infraestructura de detección de inteligencia y esto le permite al ejército ecuatoriano, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y también a la Fuerza Terrestre, pues interactuar con esta información y poder aplicarla en contra del crimen organizado. Creo que es positivo. Ahora, una cosa es que sea positivo y que sea algo que se necesita para el combate al crimen organizado en este conflicto armado interno. Otra cosa diferente es que se apruebe esta ley. Pongamos que se aprueba la ley en perdón, se aprueba esta consulta popular en donde dicen, sí, señores, todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en que se entregue un espacio territorial para que puedan instalarse bases militares. ¿Ok? Esa es la una parte. Esto supone que la Corte Constitucional también ya aprobó esta parte de ahí, ¿no? Indudablemente. Ahora viene la segunda parte, que ya no juega en la cancha del Estado ecuatoriano, claro. juega en la cancha internacional. Entonces nos pasamos directamente a ver primero qué país está interesado en colocar una base militar. En el tiempo del señor Biden, pues yo recuerdo el embajador de los Estados Unidos cuando fue consultado en un medio de comunicación, dijo claramente que los Estados Unidos no tienen el menor interés en colocar una nueva base militar en territorio ecuatoriano.
y eso está pues registrado. Pero los escenarios cambiaron. Llega a la presidencia el señor Trump y por lo tanto él tiene otra visión completamente diferente con relación al crimen organizado, declarándoles a algunos de ellos en organizaciones de terrorismo internacional como el Tren de Aragua y otros carteles mexicanos y colombianos y también algunos ecuatorianos. Claro. Entonces, el punto central aquí es que esa alternativa con la cual también el presidente de la República, Daniel Noboa, comparte, pues puede generar polos de atracción y puede facilitar esta posición ecuatoriana de solicitar o pedir una base militar. Pero ahí viene el problema para el señor Trump. El señor Trump no es que puede decir, señores, sí, vamos a colocar una base norteamericana en suelo ecuatoriano. No, porque tiene que primero pasar por el Departamento del Tesoro, viendo el Claro. presupuesto. Segundo, tiene que pasar por el Pentágono, viendo si es estratégica y tácticamente, operativamente viable hacer esto. Tercero, tiene que pasar por las dos cámaras del Senado de los Estados Unidos aprobándose esta situación. Y una vez que termina todo este proceso, que dura más o menos 1 año y medio a 2 años, pues una vez que se hace esto, inmediatamente le dan el visto bueno al señor Trump para que pueda hacer esto. Ahora, vamos haciendo un análisis geopolítico regional. ¿Qué está pasando al momento? Estados Unidos no tiene una presencia tan sólida en América Latina. Con lo de Petro y con la situación en Colombia, pues ha disminuido su injerencia regional. Y se le está adelantando China con la instalación del puerto de Chancay en Perú. Por lo tanto, ese es un punto de atracción de China y un punto de desarrollo chino en América Latina. Esto va a generar indudablemente que el señor Trump piense y diga, ok, necesito contrarrestar esto. Es por eso que se han hecho ya acuerdos en Chile y es parte de las negociaciones que está haciendo la secretaria de Defensa. En Perú también ya permiten el ingreso de tropas y no sería nada ilógico pensar que estratégicamente, geopolíticamente, Estados Unidos diga, ok, necesito colocar una base militar que esté cerca también de este proceso de desarrollo chino y puede ser viable esto. Por lo tanto, yo creo que de darse esta aprobación en diciembre, el presidente Trump, analizando todo este contexto geopolítico regional, va a decir, señores, necesitamos dar prioridad a esa base militar en Ecuador. Bueno, eso si es que hubiese la intención, todavía no sabemos oficialmente que esto sea así. Estamos con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, y lo que estamos hablando de una posible instalación de una base, si es que esto es refrendado en las urnas, obviamente, y si es que hay la intención de algún país, nos lleva a la siguiente parte de la entrevista que tiene que ver con la visita de la nada más y nada menos que la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, de Kristi Noem. Y allí, pues, Kristi Noem mencionaba que Ecuador va a ser el socio central de Estados Unidos. Lo dijo tras la firma de un acuerdo con el presidente Noboa para luchar contra el crimen organizado, un acuerdo que ha dicho durará 18 meses y que comprende el intercambio de oficiales, el intercambio de información. ¿Cómo vemos esto que se firmó y si es que, bueno, a sus ojos va a servir de alguna manera en esta lucha que está emprendiendo el gobierno? Yo creo que lo que está haciendo la secretaria de Defensa de los Estados Unidos es tendiendo puentes a nivel regional con el propósito de ir consolidando la presencia norteamericana que estaba un poco dejada a menos últimamente y que se necesita una mayor presencia porque caso contrario, las potencias extracontinentales que están entrando a la región pues pueden rápidamente consolidarse en estos nuevos espacios territoriales. Por lo tanto, yo creo que la firma de este convenio o de este acuerdo es sumamente interesante también para Ecuador. ¿Por qué? Primero, porque el primer punto de este acuerdo es el acuerdo bilateral contra redes criminales transnacionales. ¿Qué quiere decir este acuerdo? Fortalecer la colaboración de inteligencia o información contra organizaciones criminales transnacionales. Esto es importante porque el Ecuador tiene cierta información, pero solo a nivel interno. No tiene información tan detallada a nivel externo. Por ejemplo, no Claro. tiene información sobre el Tren de Aragua, no tiene información sobre el Comando Bermelo, que está entrando ya por sucumbíos, no tiene información sobre el Clan del Golfo, otro sobre el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. En definitiva, son un sinnúmero de actores. Solo pongo un escenario que es importantísimo. Acaba de salir un análisis
de un medio de comunicación importantísimo en Europa, que cita lo siguiente, que los carteles mexicanos están mandando a el combate de Ucrania contra Rusia, están mandando a ciertos elementos de estos carteles a que se preparen directamente allá. ¿En qué áreas? Wow. En el área del manejo y construcción de drones. Ahora, pónganse a pensar, señores, este tipo de amenaza con este tipo de tecnología en la región implica otro tipo de escenarios. Por lo tanto, los países deberían ya estar preparándose para estas amenazas. Dejemos de ser reactivos y seamos proactivos. Comencemos ya a construir escenarios en base a estas cosas. Y eso es lo que está haciendo los Estados Unidos. Dice, señores, vamos a cooperar en este sentido, darles mayores herramientas de información, de análisis, para que ustedes tengan una mejor visión sobre el panorama de las amenazas. Eso por un lado. Segundo, el programa de intercambio de enlaces de la Policía Nacional. En el memorándum de entendimiento, el programa clave es el enlace de un equipo de personal de la Policía Nacional en el Border Protection de Estados Unidos, o en otras palabras, es del Centro Nacional de Enfoque, que no es otra cosa que un seguimiento que hacen ante la detección de viajeros peligrosos o cargas ilícitas también peligrosas. Entonces, el tener a un equipo de profesionales de la Policía Nacional trabajando directamente de esta organización de Estados Unidos es importantísimo, porque el flujo de información es mucho más rápido y esto facilita las acciones que tendría que tomar el Estado ecuatoriano. El tercer elemento que me parece sumamente interesante también es sobre el tema de la carga, la seguridad legal y logística entre ambos países. ¿Cómo se va a manejar esa carga? Porque recordemos que el Ecuador es la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico, y gran parte de la producción de cocaína que genera Colombia desborda Ecuador. Esa sale hacia Centroamérica y de ahí va para Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos quieren también tener una mayor cooperación para detectar antes de que esas cargas puedan llegar a afectar pues la seguridad en los Estados Unidos. Estos tres elementos que me parecen importantes, indudablemente van a generar a su vez algunas acciones. ¿Qué sigue después de esto? Primero, sería la implementación lo más rápido de este equipo de enlace dentro Ujú. del NTC, que es el centro de control. Posible ampliación de acuerdos similares con otros países de la región. Es justo lo que está haciendo la señora secretaria de Defensa, hablando también con Chile, que ya está presta a este tipo de colaboración. Han hablado con Perú también. Entonces, están extendiendo una red que permite el intercambio de información y facilitar esta inteligencia contra el crimen organizado, porque ningún país en la región tiene la capacidad tecnológica ni los recursos para hacer frente directamente solo a ese crimen organizado. Necesita cooperación internacional. Y por Claro. otro aspecto que me parece importante es tener evaluaciones continuas de los flujos migratorios y la seguridad fronteriza. Estos son aspectos que van a irse desarrollando en este año, 8 meses que va a durar estos acuerdos, que yo creo que dependiendo de los resultados y cómo vaya cooperándose directamente entre los países, pueden irse ampliando. Pero ¿dónde está verdaderamente el objetivo central de esta acción estratégica norteamericana? Va hacia la creación de un centro de inteligencia multidominio interagencial a nivel regional. Esto Wow. es lo que necesita la región, y eso creo que el Ecuador debería tener esta atención especialmente en esto. Yo le digo esto por lo siguiente, porque yo mandé una carta al presidente de la República, Daniel Noboa, en donde le dije que el país debería ser el que lleve esta bandera de esta creación y el proyecto estaba casi desarrollado, pero lamentablemente parece que no le llegó a las manos como yo hubiera querido, y perderíamos una oportunidad tremenda de crear un centro de inteligencia regional en Ecuador para América Latina.
Interesante, un tema final que tiene que ver con este intercambio de información que se daría con Estados Unidos y, por ejemplo, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad del gobierno de Trump, decía que se podrá compartir información biométrica sobre terroristas y pandilleros, esto para facilitar procesos de extradición de los que estén en Estados Unidos y que también sean requeridos por Ecuador y viceversa. Esto a la final, ¿a quién va a beneficiar más? ¿A los de Estados Unidos o a los ecuatorianos? Yo creo que es un beneficio mutuo, porque primero el Ecuador no tiene este tipo de información biométrica y eso le facilitaría pues ampliar la base de datos para prever estas amenazas que pueden ser locales o internacionales. Y a los Estados Unidos, indudablemente, porque Ecuador es un país de tránsito importante, porque está catalogado como un país de cambio de identidad. Aquí se cambian identidades por poco dinero y se trasladan hacia diferentes países. Por lo tanto, este tipo de información biométrica de diferentes personas o pasajeros o personas sospechosas, pues beneficia también a los Estados Unidos, indudablemente, pero más beneficia al Ecuador en un sentido mucho más integral, porque tendría acceso a información de valor importantísimo en la lucha contra el crimen organizado. Bueno, importante este diálogo con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, varios temas que tienen que ver con la seguridad. El uno relacionado a la consulta popular en la que está incluido el tema de las bases militares, también los artículos que dio de baja la Corte Constitucional, dio de baja provisionalmente, llamémoslo suspendió provisionalmente, y que tienen que ver con la ley de inteligencia, también esta ley de solidaridad en la que se refiere a las definiciones de conflicto armado interno, indulto diferido del presidente y algunos temas polémicos. Y ahora esto que también es objeto de análisis y de coyuntura sobre la visita de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y este acuerdo anunciado que durará 18 meses y que comprende algunas cosas como el intercambio de información, de oficiales y demás. Así que, bueno, importante análisis, Mario, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, siempre a las órdenes. Muy buen día.